Hoy nos toca microambiente en cánceres sensibles a hormonas. Entonces vamos a ver que en el caso del cáncer presenta varias características, ¿sí? Las 10 características principales del cáncer son: presentan una multiplicación que no tiene límite, evaden los factores que detienen el crecimiento, promueven la invasión y la metástasis, son resistentes a apoptosis, estimulan la angiogénesis, mantienen las señales proliferativas, eliminan la necesidad de tener mucha energía y trabajan a una baja cantidad de energía, evaden la destrucción por el sistema inmunológico, presentan inestabilidad genómica y acumulación de mutaciones y aumentan la inflamación debido al tumor. En este caso, algunas de esas características están asociadas a las características propias del tumor, pero también están asociadas con características que no son del tumor. Vamos a ver que existen, ¿sí? En el caso de los tumores, el cáncer, ¿sí? Que ya es el proceso de cuando hay inundación, cuando se inicia un tumor, no es nada más una masa de células malignas, sino un complejo de órganos que aquí le pusieron la palabra Roche-Troanes, o sea, son órganos, ¿sí? Que pueden hacer que otras células sean corrompidas, ¿sí? Y que se transformen, ¿sí? Como mi mamá me decía: hijo, no te juntes con esa gente que es mala. Así sucede con este tipo de células. Entonces, las células tumorales, ¿sí? Pueden influenciar sobre las otras células que la rodean. Las interacciones entre las células malignas y las células no transformadas crean lo que se conoce como un microambiente del tumor, que lo vamos a ver como TME, ¿sí? Tumor Microenvironment. La evolución, estructura y actividades de las células en este TME tiene muchos paralelos con el proceso de cicatrización de las heridas y de inflamación. Vamos a ver que en el caso del tumor intervienen muchos factores relacionados con el sistema inmunológico, algunos para controlar el tumor, pero se ha observado que hay algunos componentes del sistema inmunológico donde en realidad lo que está sucediendo es de que se vuelven, ¿sí? Más tumorales. Esta es una imagen de un artículo que se llama El microambiente tumoral de un vistazo, y entonces aquí lo que representan son cada uno de estos componentes. No lo vamos a ver en esta diapositiva, es una diapositiva de la revista Journal of Cell Science, ¿sí? Es más o menos reciente, y lo que vamos a ver es estos componentes, pero no en esta diapositiva. Esta es nada más para que ustedes lo puedan ver. Vamos a hacer un poquito más fácil, ¿sí? Vamos a ver de que en el caso de esto estamos hablando de cánceres sólidos, es decir, los carcinomas, consisten, ¿sí? No nada más de células neoplásicas, no nada más las células del tumor, sino también alteraciones significantes de las células que rodean a este TME. Los componentes del microambiente del tumor son células supresivas del sistema inmunológico, células estromales, principalmente fibroblastos, factores solubles que principalmente son producidos por estos fibroblastos, y matriz extracelular que está modificada. TME puede impedir la inmunidad efectiva contra el tumor y puede promover la progresión del cáncer y la metástasis. Por esa razón se ha convertido en una estrategia crítica para poder estudiar cómo se comportan los tumores y sobre todo por qué razón las respuestas terapéuticas contra este cáncer no tienen éxito en algunos de los tumores, ¿sí? Y eso se considera que es precisamente debido al hecho de que se tienen, ¿sí? Una gran cantidad de componentes que se vuelve muy complejo, que vamos a tratar de disecar en este momento. Nosotros observamos en esta figura, donde tenemos aquí en rojo los vasos sanguíneos, en verde los nódulos, los vasos linfáticos, en azul se presenta el tumor
y vamos a ver que estas estructuras en amarillo que lo rodean están formados precisamente por estroma, ¿sí? Por matriz extracelular y por algunas células, como en el caso de los fibroblastos que se presentan aquí de forma alargada. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a hablar específicamente con respecto al microambiente del cáncer de mama. Para poder entenderlo, primero vamos a estudiar la parte de cómo se encuentra una célula tumoral dentro de un epitelio luminal, ¿sí? Y en este caso lo que observamos es de que las células del epitelio luminal están concéntricas, es de la luz del epitelio, y esta es la membrana basal, y después de la membrana basal tenemos las células mioepiteliales, ¿sí? En este caso, este microambiente, ¿sí? Está generado precisamente por esta matriz extracelular, por propiedades físicas como pH y concentración de oxígeno, así como diferentes tipos celulares dentro de estas células del estroma. Tenemos principalmente las células mioepiteliales, las células del sistema inmunológico, fibroblastos, también tenemos adipocitos, leucocitos que pertenecen al sistema inmunológico, pero que pueden tener un factor, una función diferente, y los adipocitos. Vamos a ver que en el caso de las células normales existe un entrecruzamiento de señales entre célula y célula, y entre célula con la matriz extracelular, que están reguladas por señales autógenas y parágenas. Aquí las flechas representan si es entre la misma célula, ¿sí? Representa, ese es un vaso sanguíneo, y representa de que aquí están llegando estas señales extracelulares. Cuando las señales extracelulares son consigo mismo, entonces se denominan señales autógenas, pero cuando son señales entre diferentes células, se consideran señales parágenas. En el caso de los tumores de mama, principalmente, existe una interacción muy fuerte entre las células estromales y las células tumorales. Y esto solamente se presenta a través de señalización parágena. Quiere decir que las células del estroma, principalmente los fibroblastos, ¿sí? Secretan sustancias que van a estimular a las células tumorales, y al revés, las células tumorales también van a secretar sustancias que estimulan a las células estromales. En rara ocasión se encuentra una interacción célula-célula, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo va pasando, ¿sí? Este tumor desde células normales, pasando por carcinoma ductal in situ, donde ya hay una transformación de estas células mioepiteliales que ya no pueden organizar la estructura del ducto normal. Entonces el estroma, los fibroblastos y los leucocitos, ¿sí? Que se infiltran y que incrementan la geogénesis, van a participar activamente para poder promover la progresión del tumor, y en este caso los fibroblastos se les conoce como CAF, ¿sí? Es decir, fibroblastos asociados al cáncer. Ya no son los fibroblastos normales, ya son fibroblastos específicos. ¿Por qué? Porque estos CAF lo que hacen es elevar la secreción de factores de crecimiento, de citocinas, de quimiosinas y de metaloproteinasas de matriz extracelular, para poder generar un microambiente más agresivo y que el tumor pueda crecer. En este sistema también vamos a observar otro tipo de células, aparte de los CAF, de los fibroblastos asociados al cáncer, que se le denomina TAM. En este caso son macrófagos, que son células del sistema inmunológico que están asociados al tumor. Estos TAM lo que pueden hacer es promover el crecimiento tumoral y la angiogénesis, la remodelación de los tejidos, y lo que hacen es suprimir la respuesta inmune adaptativa propia de esto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en este caso estos macrófagos sensan que hay un problema como si fuera una herida, y entonces tienden a reprimir el sistema inmunológico y generan un estado proinflamatorio.
Junto con los TAM y los CAF, ¿sí? Tenemos los linfocitos que se infiltran, ¿sí? Principalmente son células linfocitos T, y tenemos las células dendríticas que presentan una respuesta antitumoral, ¿sí? Estas células dendríticas presentan los antígenos, vamos a ver de este lado, ¿sí? Aquí tenemos los macrófagos asociados al tumor que secretan diferentes citocinas, ¿sí? Para poder, ¿sí? Inducir la formación del tumor. Ese es el tumor. Aquí tenemos los vasos sanguíneos, ¿sí? Aquí tenemos los CAP, los fibroblastos asociados al cáncer, ¿sí? De tal manera que todo esto va a generar este microambiente. Va a haber diferentes señales, factores de crecimiento, citocinas, quimiosinas, de tal manera que van a generar esa evasión del sistema inmunológico. Los únicos que están deteniendo un poco el tumor son precisamente las células dendríticas, las células presentadoras de antígenos, que lo que hacen es tratar de detener ese tumor, ¿sí? Una de las cosas importantes es de que, ¿sí? Los mecanismos que tienen estas diferentes células para poder inducir o para poder generar un microambiente en pro del tumor, ¿sí? Son mayores a las que pueden detener el tumor, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando se tiene un tipo de cáncer y el sistema inmunológico está debilitado, ¿sí? Lo que va a suceder es precisamente de que el tumor va a crecer, ¿sí? Vamos a ver entonces que vamos a ir en la progresión, vamos a pasar del carcinoma ductal in situ al carcinoma intraductal, ¿sí? Y vamos a ver que las alteraciones en este microambiente del tumor, ¿sí? Se van a presentar precisamente por esa interacción entre células y entre los factores que están sintetizando. A pesar de que los ductos están rodeados por células mioepiteliales, ¿sí? Y por una membrana basal, en este caso el tumor va a tratar de romper esa membrana basal para poderse salir. Existen múltiples células, tipos celulares dentro del estroma que permiten, ¿sí? De que un carcinoma ductal in situ pueda pasar a un carcinoma ductal invasivo, ¿sí? Vamos a ver entonces cuáles son estas señales que generan este cambio, y vamos a ver que en el caso del carcinoma ductal invasivo, que es la siguiente parte después del in situ, ¿sí? Se relaciona con, primero, una degradación de la membrana basal, ¿sí? Después, pérdida de las células mioepiteliales, pérdida en número y pérdida de función. Ya las células mioepiteliales ya no pueden contener a las células cancerosas, y entonces las células epiteliales empiezan a invadir, dado que ya degradaron la matriz, la membrana basal, empiezan a invadir el estroma y empiezan a invadir la vasculatura. Estas células tumorales invaden el medio ambiente local debido a la pérdida de la estructura del ducto, ¿sí? Y a través de las señales que habíamos mencionado, autócrinas y parácrinas, activan la migración celular. En esta progresión, el tumor y las células estromales secretan proteasas de matriz extracelular, ¿sí? Para poder generar ese rompimiento de la membrana basal. Esas proteasas llevan a la destrucción de la matriz extracelular, por lo tanto las células tumorales pueden invadir localmente y liberar más factores, ¿sí? Generando un ambiente pro-tumoral. Las enzimas proteolíticas, las quimiosinas, las citocinas continúan atacando a los leucocitos, modulan la remodelación del tumor e incrementan la invasión celular a órganos distantes para poder finalmente llegar a una metástasis. Entonces ya pasamos de una estructura normal de un ducto a un carcinoma ductal in situ. In situ quiere decir que no se ha roto la membrana basal. Cuando empiezan a secretarse estas proteasas y se rompe la membrana basal, entonces ahora sí se pasa a un carcinoma invasivo, ductal invasivo, ¿sí? Y vamos a ver cuál es lo que sigue. Ya una vez de que se presentó, ¿sí? El carcinoma ductal invasivo, ahora sí viene el paso grande, ¿sí? El paso grande porque tenemos aquí el tumor primario y tiene que pasar a la circulación sanguínea, es decir, se tiene que intravasar,
y tiene que generar un nicho adecuado para poderse generar un tumor secundario. De tal manera que este proceso de metástasis conlleva muchos pasos complejos que requieren varias características en este sentido. Primero, de que las células cancerosas se escapen del tumor, ¿sí? Eso lo hacen a través de la transición epitelio-mesénquima, generando un fenotipo mótil, de tal manera que puedan cambiar su estructura en forma de un epitelio, ¿sí? Y que se alarguen y que formen estructuras con una polaridad frontal y empiezan a meterse. Después necesitan activar mecanismos que evadan la apoptosis y que puedan permitir su supervivencia en la circulación. Y después generar, ¿sí?, en sitios distantes la formación de un nuevo tumor, y ya una vez que formaron ese nuevo tumor, ahora sí vuelven a recuperar la capacidad de proliferación. Cada uno de estos pasos que mencionamos necesita, ¿sí?, las interacciones de las células estromales, ¿sí?, con el microambiente de manera parácrina, de tal manera que todas estas interacciones entre células del estroma, principalmente fibroblastos, los CAF, ¿sí?, y de macrófagos, ¿sí?, los, ¿cómo le llamamos? TAM, ¿sí?, están liberando señales extracelulares están generando señales, ¿sí?, parácrinas, que lo que van a generar es precisamente ese ambiente en pro del tumor. Aquí hay una cosa muy importante, porque cuando se secretan quimiosinas aberrantes y citocinas, ¿sí?, con características que son de tipo inflamatorio, van a irse hacia los vasos sanguíneos y llegan a los vasos sanguíneos y crean un nicho premetastásico aún antes de que el tumor empiece a formarse en estos sitios distantes. ¿Cómo se va a formar precisamente esa capacidad de formar un nicho si todavía no hay células? Solamente se mandan señales, ¿sí?, precisamente a través de estas citocinas y quimiosinas, ¿sí?, y vamos a ver que son precisamente factores secretados por células derivadas de médula ósea las que secretan estas quimiosinas y esas citocinas para poder después hacer de que las células tumorales puedan meterse en un nicho que no es adecuado para una célula epitelial del ducto mamario. ¿Cuáles son los tejidos donde estas señales, citocinas y quimiosinas, que son secretadas por las células derivadas de la médula ósea, tienen receptores para poder generar esos nichos y poder generar un tumor secundario? Son principalmente pulmón y en el caso del hígado, ¿sí? También se presentan receptores para esto a través sobre todo de los receptores de estrógenos en hueso. Entonces son dos órganos que son estimulados principalmente por las células derivadas de la médula ósea y un tejido que es estimulado principalmente por los estrógenos que sintetiza el tumor. Para que las células de cáncer invadan la circulación sanguínea, en el proceso de denominado intravasación, se necesitan precisamente las proteasas, las mismas que permitieron la ruptura de la matriz extracelular, y estas proteasas también son producidas por estas células derivadas de la médula ósea, y también hay fibroblastos y macrófagos. Recuerden, los TAM y los fibroblastos asociados al cáncer y los CAF, ¿sí? Esta intravasación de las células tumorales requeridas para el establecimiento de sitios metastásicos permiten que se diseminen las células cancerosas preferencialmente hacia sitios
donde ya fueron activados por estas señales de células derivadas de médula ósea y entonces generan ese ambiente